Bien, vamos a continuar con el filum artrópoda. Vamos a finalizar hoy. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me diga que ya compartí pantalla? Se ve perfecto. ¿Se escucha? Bien. Sí. Bien, vamos a continuar entonces con los otros grupos dentro del filum artrópoda. La clase pasada vimos un poco sobre la gran diversidad que existe de los crustáceos. Hoy vamos a ver el resto de los subfilum, el subfilum Cheliceriformes, haciendo hincapié principalmente en la clase Chelicerata, el subfilum Hexapoda, haciendo hincapié en la clase Insecta, que es la más grande y diversa, y el subfilum Myriapoda con las dos clases que lo representan, Quilópoda y Diplópoda, son las principales clases en realidad. Empecemos con el subfilum Myriapoda, ¿sí? Decíamos que incluimos dentro de este subfilum a los conocidos como 100 y 1000 pies. Son unos organismos bastante particulares, no son no fáciles de observar, pero no son frecuentes de verlos andar por los patios de los jardines, ya que son individuos que viven en hábitats terrestres, pero todavía están confinados a que haya una humedad relativa, así que los solemos encontrar principalmente escondidos abajo de rocas en ambientes más bien oscuros y obviamente con un gran contenido de humedad en la tierra. En cuanto a la distribución general, es bastante amplia, se los encuentra a lo largo de todo el planeta. ¿Qué características tienen? Cuando los apéndices generales presenta un par de antenas, un par de mandíbulas, dos pares de maxilas, ¿sí? Y a su vez las patas presentan una serie de adaptaciones estructurales para el tipo de locomoción que tienen. Son buenos caminadores en el caso de los 1000 pies y excelentes corredores en el caso de los 100 pies, ¿sí? ¿Qué tagmas o regiones vamos a encontrar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de que son organismos segmentados los artrópodos, decíamos que había una tendencia a la tagmatización o regionalización, es decir, la fusión de varios segmentos para cumplir una función determinada? En el caso de los diplópodos, o también conocidos como 1000 pies, vamos a encontrar 4 regiones bien definidas, o tagmas, principalmente una cabeza. Ahora vamos a ir viendo qué apéndices encontramos en cada uno de ellos. Un cuello, un tórax pequeño y la mayoría de la longitud del individuo forma el abdomen. En la cabeza vamos a encontrar un par de antenas, además de los apéndices bucales, mandíbulas, un par de mandíbulas y dos pares de maxilas. Y estos ojos, que son ojos simples compuestos en una copa, formando una copa pigmentaria. Después vamos a encontrar, decíamos, el cuello. El cuello es una zona muy particular, cuello o collar, ya que es el único segmento que no presenta ningún tipo de apéndices. Escucho que alguien está intentando entrar. El cuello, que no tiene ningún par de apéndices, ¿sí? Es bastante fácil de identificar. Luego viene el tórax. El tórax está compuesto por los 3 segmentos siguientes al cuello, son los primeros 3 segmentos que lo continúan, y se los identifica porque estos 3 segmentos, también llamados haplosegmentos, presentan solamente un par de patas cada uno, a diferencia de todo el resto del cuerpo, que es el abdomen, que se caracteriza porque tiene 2 pares de patas por segmento, ¿sí? Fíjense, con la coxa, con el abdomen, ahí se puede identificar. El segmento número, a partir del segmento número 5, tiene 2 pares de patas por segmento. ¿Sí? Los 3 primeros tienen una sola, y a partir del quinto, tiene 2 pares de patas por segmento, o también llamados diplosegmentos o diplosomitos, que se cree que surgieron de una fusión, ¿sí? De 2 pares de 2 segmentos consecutivos, y por eso tienen 2 pares de segmentos. Se cree que ese es el origen de estos diplosos.
Escucho que alguien más entró. Cuello, tórax, abdomen, dos pares por segmentos. Y la otra clase dentro de los miriápodes, la clase quilópoda, incluye a los conocidos como 100 pies o también escolopendras, ¿sí? ¿En qué tagmas o regiones vamos a encontrar en los quilópodos o en los 100 pies? Simplemente vamos a encontrar una cabeza bastante bien definida, que es esta que ustedes ven acá, y el resto del cuerpo, que se lo denomina, en este caso, tronco, ¿sí? ¿Cómo están compuestos estos dos tagmas o regiones o segmentos? La cabeza vamos a encontrar lo mismo que en los diplópodos, un par de antenas, generalmente son bastante largas. Fíjense cómo está compuesta por una gran cantidad de antenitos. El número de antenitos se tiene en cuenta para la determinación taxonómica en este grupo. ¿Sí? Y un par de ocelos, los cuales están reunidos en dos grandes copas pigmentarias. Y fíjense que si lo miramos ventralmente vamos a encontrar esta estructura que es simplemente el primer par de apéndices del tronco que se modifica y se dirige hacia adelante en estas estructuras que se denominan forcípulas. Estas forcípulas tienen en su interior una glándula del veneno, ¿sí?, que recorre esta espina o diente que presenta acá, que es acanalado, y lo utiliza para inyectárselo a la presa y paralizarla. Incluso la toxicidad del veneno, si bien no es letal para el hombre, ha provocado, hay un grupo, incluso son 3 o 4 géneros, que el veneno es bastante fuerte y potente, y en caso de alergias puede llegar a provocar la muerte en el hombre, ¿sí? Pero en principio no es tan fuerte como para provocar accidentes graves. Y el tronco, ¿sí?, compuesto por todo el resto de los segmentos, a diferencia de los diplópodos, solamente presenta un par de patas por segmento, ¿sí? Que es esto que ven acá, ¿ves? Por un segmento, un par de patas. Pasamos ahora al otro subfilum, al Cheliceriformes. Este subfilum por ahí en algunos otros grupos, en algunos libros los van a encontrar como el subfilum Aranea, bien, antes se llamaban así, incluso ahora se llaman Cheliceriformes, y algunos, obviamente, autores de a rato vuelven al término de aranea. En este subfilum vamos a encontrar dos grandes clases. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la clase Chelicerata, porque es el que tiene mayor diversidad dentro de estos Cheliceriformes, además porque es el que presenta la mayor cantidad de registro actual, ya que la clase Merostomata se caracteriza principalmente por un registro más bien fósil, salvo un único ejemplar que se los considera fósiles vivientes justamente, que son los sifosuros, o también llamadas cacerolas de mar, que viven en los fondos blandos, no muy profundos, de algunas regiones marinas. Pero simplemente se los cuento para que los conozcan, después lo van a ver con mayor detalle en paleontología, ¿sí? Hay más registro fósil que viviente. Nos vamos a centrar entonces en esta clase Chelicerata, que es bastante diversa. ¿A quienes incluimos dentro de este subfilum? A los arañas, escorpiones, garrapatas, ácaros, pseudoescorpiones, opiliones, ¿sí? Es bastante diverso y están todos incluidos dentro de esta gran clase. Bien, acá vemos la sistemática general, tenemos el subfilum Cheliceriforme con la clase Chelicerata, que es en la que vamos a hacer hincapié nosotros, y vamos a ver estos 5 grandes órdenes, ¿bien? No son los únicos, hay más, nosotros nos vamos a especializar en esto. ¿Especializarnos? No, tampoco vamos a especializarnos, vamos a estudiarlo. Vamos a ver el orden aranea, que va a incluir a las arañas propiamente dichas, las arañas que ustedes conocen, el orden escorpionida, ¿sí?, donde incluimos a los escorpiones, el orden pseudoescorpionida, que es un orden bastante particular, son unos individuos muy chiquititos que simulan o son muy parecidos a los escorpiones, el orden opiliónido, ¿sí?, un grupo de artrópodos bastante particular, tienen unas patas muy largas, también llamamos patas largas, y el orden ácari, que incluye a los ácaros y a las garrapatas.
Vamos viendo uno por uno cómo están formados, cuáles son los tagmas o regiones que vamos a encontrar, no solamente en realidad en este orden aranea, ¿sí? Que es el de las arañas propiamente dichas, sino que durante todo este subfilum vamos a tener estos dos grandes regiones o tagmas, vamos a tener un prosoma, ¿sí? O también llamado cefalotórax, es bastante característico en los arácnidos porque presentan o está cubierto este prosoma por un escudo bastante rígido y quitinizado. ¿Qué vamos a encontrar en este prosoma? Vamos a encontrar los ojos, 8 pares generalmente, y qué apéndices vamos a encontrar, ¿sí? Por un lado, los queliceriformes, como su nombre los dice, van a tener un par de apéndices que solamente ellos los tienen. Algo hablamos cuando hablamos de las teorías de relaciones hipotéticas que hay entre ambos grupos. Vamos a tener... Vamos a tener entonces este par de apéndices que solamente lo vamos a encontrar en este grupo, que se llaman quelíceros, ¿sí? El primer par de apéndices que vamos a encontrar en la región anterior son los quelíceros. Ahora vamos a ver cómo va a ir variando la forma de estos quelíceros en los distintos órdenes, pero es un apéndice que solamente lo vamos a encontrar en ellos. Vamos a encontrar un par de pedipalpos y 4 pares de patas locomotoras. Bien. El otro tagma o región importante que vamos a encontrar es el opistosoma, ¿sí? O tórax, o abdomen, el cual va a estar unido al prosoma a través de una pequeña constricción que se denomina pedicelo, ¿sí? Como una pequeña cinturita. Este opistosoma es bastante particular en las especies o en los grupos más primitivos. Todavía es fácil de observar la segmentación. En el caso de los arácnidos muchas veces tienen el cuerpo recubierto de pequeñas vellosidades o pelitos que no nos permiten ver esta segmentación, pero suele observarse todavía en el opistosoma evidencia de la segmentación, incluso dentro de todo el grupo de los queliceriformes, lo cual habla también un poco del origen, que es bastante primitivo. Desde el Cámbrico ya se cree que hay mucho registro de este grupo, ¿sí? Y mantiene todavía por ahí esa condición bastante notoria de la segmentación. En el opistosoma, en principio, hay una gran reducción de la cantidad de apéndices, y los únicos que vamos a encontrar son las hilanderas, que son las encargadas de la producción de la seda, ¿sí? De la telaraña. Vamos a ver qué apéndices encontramos entonces en el prosoma. Por un lado, bueno, vemos los ojos, bastante característico de los arácnidos, ¿sí? Esos 8 pares de ojos, los cuales se distribuyen de tal forma que se utiliza muchísimo para taxonomía. Decíamos que el primer par de apéndices bastante característico de los queliceriformes son los quelíceros, son estos que ustedes ven acá, los famosos dientes que tienen las arañas. Estos quelíceros están compuestos por 2 artejos solamente, una mano muy desarrollada y ancha, y una pequeña uña móvil, ¿sí? Que se suele calzar y reposar sobre la mano. En algunos grupos de arañas, esta mano tiene la particularidad que en su interior alberga la glándula del veneno, la cual tiene un conducto que recorre por la uña, ¿sí? Y es inoculado a la presa a través de un pequeño orificio que termina en el extremo de la uña. Acá se puede ver, fíjense, cómo en la uña tiene las gotitas del veneno, listas para inocular. El segundo par de apéndices que vamos a encontrar son estos que ustedes observan acá. Siempre miramos desde el frente de la araña hacia atrás, desde la región anterior a posterior, entonces no le van a errar nunca. Siempre primero van a tener los quelíceros, bastante bien desarrollados, fíjense en este género. Acá también, quelíceros, son los primeros que ustedes ven ahí. En realidad lo que están viendo ahí solamente es la mano, la uña queda dirigida hacia abajo. Después tenemos los pedipalpos, que son estos que ustedes observan acá. Muchas veces se los suele confundir con patas porque son bastante similares, parecen como patas más cortas, son estos que ustedes están observando acá. Los pedipalpos en principio pueden cumplir varias funciones, lo usan para acicalarse y limpiar el resto del alimento que dirigen hacia la boca, ayudan a sostener la presa cuando se están alimentando. Y por otro lado, en el caso de las arañas macho,
están modificados para cumplir una función de la transmisión del esperma a la hembra, o sea que también están relacionados con una actividad reproductiva, ¿sí? Y por último, los famosos 4 pares de patas, las 8 patas de la araña. Lo que pasa que, fíjense, muchas veces los pedipalpos se confunden, ¿sí? Hay gente que dice que tiene 10 patas o 5 pares, pero no, simplemente son patas locomotoras, 1, 2, 3, 4 pares, ¿sí? Las cuales vamos a analizar con un poco de detalle cómo están formadas, porque hay una pequeña diferencia con el resto de los grupos, más que nada para compararlo con los insectos, ¿sí? Va a estar formado por una coxa, que es un primer artejo, el cual es el que hace nexo con el abdomen. Coxa, tenemos otro pequeño artejo que se llama trocánter, luego tenemos el fémur, ¿sí? Que es este que ustedes ven acá, generalmente el fémur es el que cumple mayores, el que recibe mayores modificaciones en cuanto a la longitud y a la forma según se adapte a otro tipo de pata. Coxa, trocánter, fémur, patela, ¿sí? Este es un artejo muy particular porque este pequeño artejo solo lo tienen los heliceriformes. Después tenemos una tibia, metatarso, tarso, y este tarso generalmente termina en un par de uñas, ¿sí? Que los ayuda a mantenerse firmes en el sustrato cuando caminan, ¿sí? Coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso, tarso y uñas. ¿Sí? Esta patela, característica de este grupo. Y por último tenemos el opistosoma. Fíjense, cuando no tiene la gran cantidad de vellosidades, como todavía se pueden ver los notos, ¿sí? Representantes de cada uno de los segmentos que lo forman. Este opistosoma o abdomen es bastante particular porque es globoso, bien grande, y los únicos apéndices visibles que quedan son las famosas hilanderas, que son las encargadas de la secreción de la seda. En las especies más primitivas hay hasta 4 pares de hilanderas, pero en las más derivadas solamente vamos a tener 3 pares, ¿sí? Todo el resto de los apéndices no desaparecen por completo. Solamente quedan en algunos vestigios de algunos apéndices que participan en la cópula y en la transferencia del esperma, pero se dirigen internamente y solamente los revierten en el momento de la cópula. Las arañas, ustedes saben que tienen una importancia bastante particular y en cuanto a la toxicidad de los venenos que podemos encontrar. Simplemente les puse algunos ejemplos, pasando desde el extremo de la famosa viuda negra, hasta la araña de los bananos, o los oxoceles, la araña de los rincones, que son 3 de los géneros que suelen haber accidentes, tanto en la Argentina como en realidad un poquito más al norte de Sudamérica. Si bien nosotros tenemos estos géneros o se han registrado para la Argentina, algunos no son nativos nuestros. En estos 3 casos, tanto la araña de los bananos o la foneutria, la Prodectus, que es el caso de la famosa viuda negra, en el caso de los oxoceles. En esos 3 casos el veneno son venenos bastante fuertes y potentes y pueden llegar a provocar la muerte. Y después tenemos a la pobre araña pollito, ¿sí? Dicho vulgarmente, nosotros le decimos acá araña pollito a esta araña. Hay varios géneros, ¿sí? Gramostola, Cantopurria, que no me deje mentir mucho Rodri, que es el que maneja y trabaja con todo esto, que muchas veces tiene un gran tamaño y por ahí asusta, pero el veneno no tiene ningún grado de toxicidad para el hombre, simplemente da impresión, más que nada por el tamaño. Son muy pesadas, los dientes con el veneno siempre están dirigidos hacia abajo, no son ágiles, no saltan, es muy difícil el accidente, salvo gente que lo ha querido manipular, pero no provoca ningún tipo de accidente grave en cuanto a la toxicidad del veneno, ¿sí? ¿A qué hablo esto? De que la gente le tiene miedo, las ve y que lo primero que hace es le pega un zapatazo, y dentro de todos los géneros de las arañas que nosotros tenemos acá, es uno de los más inocentes, por decirlo de alguna forma.
Incluso hay gente que los usa como mascota, los tiene como mascota. No estoy muy de acuerdo tampoco, pero bueno. Pasamos a otro orden dentro de los feliceriformes, el orden Escorpionida, ¿sí? Incluye a los conocidos o famosos como escorpiones. Estos individuos se consideran bastante primitivos, ya que existe un registro desde el Cámbrico, incluso algunos autores afirman que hay evidencia desde el Precámbrico de la presencia de estos individuos. La segmentación en el abdomen también es bastante evidente, lo cual también podría inferir el grado de primitivo que son estos individuos. Los podemos encontrar desde zonas muy secas o xerófitas hasta regiones relativamente húmedas como bosques tropicales. Incluso se los ha encontrado en el interior de cavidades subterráneas. No son más bien, tienen hábitos nocturnos, son lucífugos, o sea que no andan deambulando por así por el sol, por eso también tienen sus hábitos nocturnos, principalmente de alimentación. Generalmente se los encuentra debajo de piedras, ¿sí? O también existen algunas pequeñas formas arborícolas, ¿sí? Pero siempre escondidos de la luz del sol directo. Habitan en climas tropicales y subtropicales, o sea que están bastante distribuidos, y según el catálogo ilustrado de escorpiones, existen unas 1750 especies descritas hasta el momento, ¿sí? Esto hasta el 2009. ¿Cómo está compuesto o cómo está regionalizado estos escorpiones? En principio presentan los mismos dos tagmas o regiones que presentan los arácnidos, estamos dentro del mismo grupo de los feliceriformes. Tenemos un prosoma, el cual también está recubierto por un pequeño escudo, y tenemos un opistosoma, el cual en este caso vamos a ver que se puede subdividir en dos grandes regiones. Tenemos un mesosoma, o también llamado preabdomen, que es esta región que se observa acá, compuesta por 7 segmentos, y luego tenemos el metasoma o posabdomen, que algunos le llaman la cola del escorpión, ¿sí? Que está compuesto por 5 segmentos, y el último segmento que es el telson, que es el que contiene el aguijón. En este caso, la glándula del veneno no va a estar en los quelíceros como en las arañas, sino que va a estar en el telson, acá atrás, en el aguijón. Vamos a tener los mismos apéndices que el resto de los queliceriformes. Tenemos un par de quelíceros, que en este caso no tienen veneno, como en el caso de las arañas, simplemente colaboran con la alimentación. Tenemos un par de pedipalpos, los cuales son bastante evidentes en los escorpiones, porque son los que tienen las pinzas o las quelas. Estas pinzas o quelas o estos pedipalpos los utilizan principalmente para la aprehensión de la presa en el momento de la alimentación, ¿sí? Y después tenemos los 4 pares de patas caminadoras, 1, 2, 3 y 4. En el escudo dorsalmente también tenemos los ojos, generalmente hay un par central, y puede haber 2, 3 o 5 ojos laterales distribuidos en el escudo. Si lo miramos ventralmente, fíjense, vamos a ver que a la altura del mesosoma vamos a tener una serie de orificios, son espiráculos respiratorios, después los van a ver con mayor detalle, y vamos a encontrar en los primeros segmentos del opistosoma un par de apéndices bastante particular que se los denomina peines, justamente porque tienen esa apariencia como de peines, que la función es relativamente incierta. Según algunos autores no se sabe ni se conoce bien la función, y según otros se cree que están relacionadas con la recepción sensorial. Al estar en contacto con el suelo, perciben el grado de humedad que hay en el ambiente, que hay en el suelo, perciben, según algunos dice que perciben vibraciones, entonces por eso pueden identificar la presencia de algún depredador o alguna presa. Y algunos también dicen que puede llegar a participar en el cortejo y en la cópula, ¿sí? Incluso con la limpieza de estos individuos. Después ya van a ver cuando vean reproducción, el macho deja un espermatóforo, es como una teca, como un huevito lleno de esperma en el suelo, y la hembra viene y lo introduce adentro
de su aparato reproductor, ¿sí? Entonces se cree que estos peines también podrían colaborar con la limpieza y el acondicionamiento del lugar donde van a dejar el macho del espermatozoide. Pero en principio vamos a dejarlo como que tienen una función sensorial, ¿sí? Para poner un punto medio de la función de estos apéndices ventrales. Los escorpiones tienen una particularidad. Hace muchos años se descubrió que todos los escorpiones presentan una bioluminiscencia. Se descubrió en el 1900 y pico, hace bastante, y se cree que es por la presencia, es por la presencia de determinados compuestos químicos que se encuentran en la cutícula, los cuales se activan y se impregnan en la epicutícula luego, en el momento que se endurece. Es decir, cuanto más viejo es el exoesqueleto, más bioluminiscente es. ¿Sí? Si se expone a la noche a rayos ultravioletas, se puede ver, que dentro voy a mostrarles un pequeño videito. Fíjense, no haga esto en su casa, no jueguen con los escorpiones. Pero ahí los ponen a rayos ultravioletas, famosa luz negra, y se ve la bioluminiscencia. ¿Ven? Cuando apaga la luz, se lo ve la coloración habitual de la noche. Y en realidad en la oscuridad y con luz ultravioleta se puede evidenciar la presencia de estos compuestos. Son dos compuestos químicos que se impregnan en la epicutícula y le dan esa bioluminiscencia. Está jugando con color. ¿Van bien hasta acá? Por la presencia son unos compuestos químicos, son dos compuestos principalmente, no les voy a decir el nombre porque alfa, beta, reticulina, no sé, no tiene sentido que se los diga, ahora por lo menos. Son dos compuestos que se impregnan en la epicutícula, ¿sí? ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué tienen esta estrategia? O si es simplemente por la presencia de estos compuestos. Bien, seguimos entonces. Pasamos a otro orden, pseudoescorpionida. Como el nombre se los dice, pseudo, parecido, escorpionida a los escorpiones. Son unos individuos muy chiquititos que rara vez superan los 8 milímetros, son muy, muy chiquititos. Se los puede encontrar en cualquier lugar del planeta, incluso con más frecuencia de lo que ustedes imaginan, lo que pasa que por su tamaño pasan muy desapercibidos. Existen aproximadamente unas 3.300 especies descriptas, aunque podría haber más, y se los suele encontrar en ambientes húmedos y oscuros. Son clásicos habitantes de la hojarasca, viven en el suelo, debajo de las cortezas, debajo de las piedras, en el musgo. Cuando entran esos pequeños montecitos donde no llega la luz del sol y hay una gran capa de hojarasca, si agarráramos una gran cantidad de esa hojarasca y la pasábamos por un tubo de Berlese, que es una de las estructuras que se usa para la toma de bichos del suelo, para la toma de recolección de muestras, siempre cae una gran cantidad de estos pequeños individuos. Bastante simpáticos. ¿Sí? ¿Cómo están compuestos? Por un prosoma y un opistosoma. ¿Sí? El prosoma siempre cubierto por ese caparazón, y el opistosoma, que es bastante evidenciable por la presencia de los segmentos. Presentan los mismos apéndices que cualquier arácnido, un par de quelíceros, ¿sí?
los cuales tienen esta forma particular, son quelados, parece una pinza, y tienen una estructura, ¿sí?, que se le denomina peine o cérrulas también, y una pequeña galea, que es como una especie de saliencias en forma de puntas, que en este caso tienen, en su interior recorre un canalículo y están en relación con la glándula de la seda, ¿sí? También producen seda como las arañas, escorpiones producen seda, no, arañas sí, pseudoescorpiones sí, pero a diferencia de las arañas, que lo producían a través de las hilanderas, que eran apéndices del opistosoma, en este caso los quelíceros van a ser los encargados de la producción de la seda. Después tenemos los pedipalpos, ¿sí?, igual que las arañas, igual que los escorpiones, pero a diferencia de los escorpiones, los pedipalpos también son quelados, tienen la pinza, simulan ser igual que los de los escorpiones, pero en este caso son ellos los pedipalpos los que tienen la glándula del veneno, un veneno que obviamente no tiene la potencia de el veneno de los escorpiones, pero a ellos les sirve para paralizar y matar su presa. Además de que tienen una gran cantidad de tricobotrios, que los van a ver cuando vemos los órganos sensoriales, son estos pequeños pelitos que ustedes ven acá, que tienen una función sensorial y receptora muy importante. Y después tenemos los 4 pares de patas. Siempre todos en el opistosoma. Si ustedes quieren identificar y diferenciar hasta dónde va el opistosoma, siempre miren los apéndices, ¿sí?, hasta dónde van las patas, y generalmente ahí van a poder definir tranquilamente, si en el caso de que el caparazón no esté bien definido, por la inserción de las pares de patas. Y después tenemos el opistosoma, que a diferencia de los escorpiones, no tiene la cola con el aguijón o telus, ¿sí? El otro orden es el orden de los opiliónidos. Son individuos bastante simpáticos, en este caso no hay glándula de la seda ni glándula del veneno, simplemente realizan su defensa o su mecanismo de defensa es a través de unos orificios que se encuentran asociados a la coxa de las patas caminadoras, ahora vamos a ver, y que liberan una sustancia bastante fétida y un olor muy fuerte, que es bastante repugnante, ¿sí? Ese es su mecanismo de defensa. No tiene veneno como el resto de los arañas. Existen unas 6.000 especies descritas aproximadamente, son bastante particulares porque hay, fíjense la forma del cuerpo, el prosoma y el opistosoma cuesta por ahí diferenciarlos, el opistosoma está bastante reducido, y lo más característico son esas patas muy largas, ¿sí? Muy largas. Incluso se lo llaman papaitos piernas largas, por la gran longitud de las patas, que llegan a veces a medir hasta 3 o 4 veces la longitud total de su cuerpo, ¿sí? Muy largas. Acá vamos a ver los mismos tagmas, un prosoma, ¿sí?, el cual generalmente se encuentra confijado a ese escudo, ¿sí?, o caparazón, y el opistosoma, que es bastante fácil de evidenciar por la presencia de la segmentación, ¿sí?, lo mismo que en la mayoría de los arañas. Tenemos un par de quelíceros, los cuales también terminan en una pinza o quela, los pedipalpos, que son muy similares a las patas caminadoras, pero más cortos, y los 4 pares de patas caminadoras. Muchas veces se los confunden con las arañas, ¿sí? Son muy similares a las arañas. Los ojos, y acá se puede ver asociado a la base de las patas, que puede ser asociado al primero, al tercero o al cuarto par de patas, un pequeño orificio, que es el orificio de la glándula repugnatoria, la cual elimina ese olor, que realmente es muy fuerte y fétido, muy feo, ¿sí? Y el orden Acari, el último orden dentro de los queliceriformes. En estos individuos hay una gran modificación de esta forma general de prosoma y opistosoma que venimos viendo en todos los quelicerados. Generalmente el prosoma y el opistosoma, o el cefalotórax y abdomen, están fusionados y no podemos identificar claramente hasta dónde va uno y hasta dónde va otro.
Son individuos relativamente chiquititos, no hay muy grandes, creo que los más grandes son las famosas garrapatas, no sé si pasan más que eso, y algunos incluso son microscópicos, varios ácaros más que nada son microscópicos y llegan a medir entre 0,1 a 3 milímetros o incluso menos. El abdomen no está segmentado, que era una característica bastante frecuente de observar en este grupo, distribución en todo el mundo, ¿sí? Son como bolitas. Y tenemos varios modos de vida, hay algunos que son de vida libre, pero hay una gran cantidad de parasitismo, ecto y endoparásitos, ectoparásitos, o porque pasa que por ahí están parasitando cavidades, pero son todos ectoparásitos de varios grupos de animales, incluso de otros invertebrados. Pueden ser terrestres y también hay individuos acuáticos, incluso marinos, ¿sí? Vamos a ver cómo se modificó todo el cuerpo en estos individuos. Fíjense que no podemos identificar, como veíamos en los otros casos, un prosoma y un opistosoma. En este caso tenemos los quelíceros bastante modificados, se hacen como pequeños esquiletes relacionados con la obtención de la alimentación. La mayoría de ellos son fluidófagos, o sea que succionan líquidos para alimentarse. Quelíceros y pedipalpos forman una pequeña región que se la denomina natosoma, ¿sí? Que es la que tiene los apéndices bucales, es simplemente esta pequeña parte, y todo el resto del cuerpo, ya no hablamos de un opistosoma, ¿sí? Porque no podemos diferenciar un prosoma y un opistosoma, y el resto del cuerpo sería el idiosoma. Y a su vez este idiosoma se divide en dos grandes regiones, aquella región que presenta las patas, que vendría a ser hasta aproximadamente esta sección, siempre hagan hincapié en donde nacen las patas, se denomina podosoma, y a la última región, que generalmente está relacionada con la cópula, se la denomina opistosoma. O sea que hay un gran cambio y una modificación y fusión de las formas corporales, ¿sí? Y dentro de estos ejemplares, para que ustedes sepan quiénes son, además de las famosas garrapatas, que por ahí es lo que uno más conoce, tenemos a Sarcoptes, por ejemplo, que es uno de los géneros bastante conocidos, por lo menos a nivel dermatológico, porque es el famoso causante de la sarna, ¿sí? De la sarna del hombre. Fíjense cómo está modificado el cuerpo de estos individuos. Esto vendría a ser todo el natosoma, perdón, y el resto del cuerpo. Fíjense, las patas siempre están dirigidas hacia adelante, van cavando galerías a través de la piel de las personas, y mientras va avanzando sobre los túneles que va haciendo por debajo de la piel, que es lo que causa muchísimo escozor y picazón, va dejando huevos. Cada hembra puede llegar a dejar entre 40 y 50 huevos, y este individuo, una vez que pone sus huevos y que vive ahí adentro, muere y queda ahí adentro, que también es lo que causa infección, ¿sí? Porque no solamente va comiendo, sino que queda muerto y pudriéndose ahí adentro. Y a su vez estos huevos van eclosionando, muchas veces logran salir los primeros estadios, y vuelven a invadir en otras porciones de la piel, y ahí es cuando uno se los va diseminando, ¿sí? Además de que se rasca, pica y se los desparraja. También está Demodex, que es otro género dentro de los ácari. Fíjense cómo se modifica la forma del cuerpo, son muy alargados. ¿Y por qué tienen esta forma particular? Porque es el que causa la sarna del perro. Estos individuos se caracterizan por vivir en los folículos pilosos, ¿sí? Fíjense cómo se albergan y se meten en donde nace el folículo piloso, en la piel, en el pelo exclusivamente. Incluso pueden vivir, fíjense, una gran cantidad de ellos ahí adentro, y van poniendo huevos, el mismo ciclo similar al otro, van poniendo los huevos, salen, se alimentan de material muerto. Según algunos autores, son benéficos porque van alimentándose de material muerto y nada más. Acá el pobre perro nos está diciendo lo mismo. Provoca dermatitis, obviamente, y laceraciones.
Y por último, otro ejemplo que no quería dejar de pasar desapercibido era el de dermatofajoides, es el famoso ácaro del polvo. ¿Sí? Ustedes saben que si sacan una alfombra o si sacuden una alfombra o una frazada que estuvo guardada mucho tiempo, a mucha gente le da alergia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos individuos son muy chiquititos, son imperceptibles, viven en camas, alfombras, en la ropa, muebles, en los asientos, en cualquier pedazo de tela que ande dando vuelta, son muy chiquititos, imperceptibles, no los vemos a simple vista, y les encanta alimentarse de escamas de la piel, o sea que donde haya escamas de piel, estos individuos proliferan. Y en realidad lo que les provoca la alergia a los humanos son las heces de estos individuos, ¿sí? No es que el ácaro en sí es el que provoca la alergia, sino que tiene gran cantidad de alergenos la materia fecal, que es lo que provoca que cuando uno saca la ropa hace mucho tiempo y no la lleva al sol o no la lava y no la sacude bien, entre con esos ataques de alergia que no puede parar. Bien, y por último, ¿qué hora es? Estamos bien de tiempo. Vamos a entrar en el subfilo Hexápoda, exclusivamente en la clase insecta. ¿Sí? Son el grupo estrella dentro de los artrópodos. Obviamente el mayor número de especies de animales, no solamente en relación a los artrópodos, no solamente en relación a los invertebrados, sino que a todo el grupo de animales juntos. En algún momento vimos el porcentaje, que supera el 50% de todos los animales conocidos y que solamente una pequeña parte está descrito, si bien es conocido una gran cantidad. Están súper ampliamente distribuidos, han logrado colonizar prácticamente todos los hábitats y ambientes, y el éxito evolutivo y que hayan podido prácticamente invadir o colonizar todos los hábitats se debe a la presencia de esta epicutícula seria, decíamos que se impregnaba de estos hidrocarburos que le permitían no deshidratarse, a la presencia o a la aparición de alas, lo que les dio la capacidad de volar y poder colonizar este ambiente que no estaba colonizado por el resto de los animales, la presencia de huevos con una cáscara muy resistente, los cuales le permiten sobrevivir a las adversidades del ambiente mientras ocurren las primeras etapas del desarrollo ahí adentro. Generalmente el desarrollo es a través de formas larvales, las cuales muchas veces tienen distintos hábitats y hábitos de alimentación diferentes a los del adulto, lo cual le permite que no se superpongan en un mismo ambiente y que no haya competencia de un adulto con sus propias crías sobre el alimento y el lugar donde habitan, ¿sí? Eso también les permitió poder evolucionar y expandirse como lo han hecho. En cuanto al tamaño, hay algunos individuos de menos de 1 milímetro, hay algunos de 16 centímetros, como en el caso del famoso escarabajo Hércules o escarabajo torito, que llegan a medir un tamaño bastante prudencial y grande. ¿Qué tagmas y apéndices vamos a encontrar en los insectos? Es mucho más fácil por ahí porque es lo más conocido, pero vamos a tener una cabeza con ojos compuestos, ojos simples, ocelos, con las antenas, o sea que es un tagma que va a estar especializado principalmente en la recepción de estímulos sensoriales y de alimentos, del alimento, un tórax, cuya función principal va a ser la locomoción de estos individuos, y un abdomen, ¿sí? En el cual es bastante frecuente también seguir observando la segmentación, que va a tener una función más que nada reproductiva. Vamos viendo con detalle qué apéndices vamos a encontrar en la cabeza. La cabeza vamos a tener como primer par de apéndices las antenas, con una función netamente sensorial. Si bien no son apéndices, también vamos a encontrar los ojos, 2 grandes ojos compuestos y un montón de ojos simples, generalmente en número de 3, o ocelos, ¿sí? Los ojos compuestos y los ojos simples u ocelos. Las antenas, bien, que son estas que ustedes ven acá, pueden tener distintas formas. Generalmente la cabeza está formada por varias placas o escleritos, que son el producto de la fusión de los primeros segmentos, de varios segmentos. Cada uno de estos presenta un nombre particular que se usa muchísimo en sistemática, incluso la forma de ellos puede determinar determinados órdenes o familias.
¿sí? Fíjense, estas son las regiones y los apéndices que podemos encontrar. Perdón, en la cabeza existen otros apéndices que no son solamente las antenas. Me olvidé de nombrar nada más ni nada menos importante que los apéndices que están relacionados más que nada con la obtención del alimento. ¿Sí? Los apéndices que vamos a encontrar en la cabeza, además de la antena, son un par de mandíbulas, un par de maxilas y un labio que en realidad se corresponde a la fusión, hay una fusión central en el medio del segundo par de maxilas que tenían el resto de los grupos que vimos anteriormente. No los arácnidos, no los feliciliformes, pero sí en los miriápodos, ¿sí? Por eso también hay una asociación muy estrecha de los miriápodos con los insectos. Fíjense, esto es a modo sistemático, se utiliza mucho la presencia de determinadas áreas o regiones y suturas en la cabeza de los insectos para lo que es taxonomía sistemática. La principal área que se suele identificar es la frente, que es esta que ustedes observan acá, ¿sí? Pero también tenemos un clipio, un labro, fíjense acá se ven las mandíbulas, tenemos las penas, que vienen a ser como los cachetes del insecto, acá tenemos los ojos compuestos, los ojos simples, la frente, y en la frente siempre es muy fácil identificar o diferenciar unas pequeñas líneas o suturas, que son nada más ni nada menos que las líneas de Ecdysis. Por ahí se rompe el exoesqueleto cuando va a emerger el individuo con el exoesqueleto nuevo, ¿sí? Habíamos visto algo de eso. Las antenas, ¿cómo están formadas? Son flagelares, o sea que es como un gran látigo, las cuales se fijan a la cabeza a través de un artejo que se llama escapo. Después viene otro pequeño artejo que es el que le permite la mayor articulación a las antenas, que se llama pedicelo, y después un gran flagelo que está compuesto por distintas cantidad de artejos, o también llamados antenitos, porque están en las antenas en este caso, ¿sí? El número de antenitos varían en un grupo, un orden de insectos a otro, o incluso dentro de un orden, en las familias, y dentro de las familias, incluso dentro de las especies. Se tienen mucho en cuenta a la hora de determinar una especie de un insecto, la cantidad y forma que presentan estos antenitos. Y obviamente existen un montón de tipos de antenas que reciben distintos nombres, ¿sí? Esto es para que vean la gran diversidad: filiformes, moniliformes, cuando son, cada antenito es como pequeñas pelotitas arrosariadas, clavadas cuando la punta terminan, a veces son flaveladas o pectinadas o plumosas, parecen como grandes plumas, como los mosquitos, ¿sí? Se utiliza muchísimo la morfología de la antena, al igual que las partes o regiones de la cara, de la cabeza, para taxonomía. Bien, seguimos con el segundo tagma, que es el tórax. El tórax decíamos que cumple una función netamente locomotora, ya que va a tener a las patas y a las alas. El tórax está formado por 3 segmentos, los cuales reciben el nombre del más anterior, protórax, el del medio, mesotórax, y el tercer segmento, metatórax, ¿sí? El protórax se caracteriza porque tiene al primer par de patas. El mesotórax se caracteriza porque tiene al segundo par de patas, y de él nace dorsalmente el primer par de alas. Y el metatórax se caracteriza porque tiene el tercer par de patas y la inserción del segundo par de alas. Tenemos 2 pares de alas y 3 pares de patas en todos los insectos. Si bien vamos a ver que hay modificaciones, a veces se pueden reducir según el hábito o el modo de vida, pero en principio siempre tenemos 2 pares de alas y 3 pares de patas, distribuidos como recién les expliqué. ¿Cómo está compuesta la pata? A diferencia de la pata de los arácnidos, que decíamos que tenía esta patela, en principio el resto de los artejos son iguales. Tenemos una coxa con la que se articula al tórax, un trocánter, un fémur, que generalmente está muy desarrollado, o también es el que recibe muchas modificaciones según el tipo de pata que podemos encontrar, porque las patas no siempre cumplen una función de caminar o correr. Vamos a ver que a veces pueden cumplir otras funciones. Tibia y un tarso compuesto por muchos tarsitos, ¿sí?
todo tiene una importancia sistemática. Además del tarso, la pata termina en un pretarso, el cual generalmente está formado por un par de uñas, los cuales utilizan para mantenerse adherido al sustrato, y en algunos casos puede haber algunas estructuras accesorias, las cuales utilizan principalmente para poder treparse, por eso muchas veces los insectos pueden caminar por las paredes o por superficies, no solamente porque son muy livianitos y por el peso, sino porque tienen algunas otras estructuras que lo ayudan y colaboran, como el arolio, que es una gran almohadilla, que ustedes ven acá, o los bulbilos, que son dos grandes almohadillas, o el empodio, que es como una especie de espina que sale en el medio de ambos uñas, parece como una tercera uña, ¿sí? Son distintas estructuras que tienen para aumentar la eficacia en su locomoción. Generalmente no todos los insectos tienen 3 pares de patas caminadoras, sabemos que hay insectos que saltan, sabemos que hay insectos que son cavadores, entonces hay modificaciones de estas patas según la función que van a cumplir. Simplemente les voy a mostrar, porque después volvemos a verlo con más detalle en movimiento y locomoción, pero en principio los pares de patas que sufren modificaciones en los insectos es el primer par y el tercero. El segundo generalmente se mantiene como pata caminadora. Y a veces podemos tener modificaciones como patas colectoras, como en el caso de las abejas, ¿sí? Donde hay una modificación para la recolección del polen, generalmente es el tercer par de patas, o en el caso de los piojos, una pata modificada para la sujeción, ¿sí? Generalmente las uñas y todo lo que es el tarso y el pretarso forman como una especie de pinza para mantenerse adherido al cabello de su hospedador. O hay a veces en algunos insectos donde el tercer par de patas, por ejemplo, está modificado para el salto. Fíjense el gran desarrollo que tiene el fémur y la tibia para hacer eficaz este movimiento, ¿sí? O a veces, en algunos casos, como en el grillo topo, el primer par de patas, fíjense cómo está modificado para cavar. Bien, estos individuos cavan en los fondos arenosos y se entierran ahí adentro. Entonces, fíjense, son como pequeños rastrillos y palas que les permiten excavar rápidamente. En algunos casos, como en los mantodeos o en las famosas cucarachas del agua, los Velostoma, el primer par de patas está modificado para la prensión, son patas predadoras. Fíjense también, el fémur muy desarrollado, incluso queda canalado, lo cual le permite que se inserte en el medio de este fémur la tibia, que hace como una cuchilla, ¿sí? Para mantener a la presa, fémur y la tibia. Después lo ven con mayor detalle cuando vean toda la parte de modificaciones de apéndices para la locomoción. En el caso del velostoma o la cucaracha del agua, que es re común encontrarlas en nuestra región, también son predadores, o sea que el primer par de patas está modificado para la prensión, pero también puede ocurrir que haya modificaciones de las patas, como en este mismo caso, nadadoras, ¿sí? Generalmente son mucho más aplanadas, tienen un montón de pelos hidrófugos que le permiten una natación rápida y activa. Tenemos después a las alas, esto simplemente para que conozcan, las alas no son tan sencillas y tan simples, presentan un montón de nervaduras, las cuales también se utilizan muchísimo en sistemática, ¿sí? Hay un grupo o cada grupo de nervaduras reciben un nombre, se tienen en cuenta si terminan o no terminan en el borde del ala, ¿sí? Es bastante complejo el tema de las nervaduras, pero se utiliza muchísimo en taxonomías finas, ¿sí? Para llegar a veces a género o especie. Tienen distintos nombres, costal, radial, media, cubital, anal, simplemente para que conozcan. Las alas no son nada más ni nada menos que expansiones del tegumento, ¿sí? Del tergo, en la parte dorsal. ¿Se acuerdan que si teníamos un segmento y hablábamos de este exoesqueleto, estaba separado en placa y teníamos el tergo o noto, el externo y las pleuras? Bueno, son simplemente expansiones del tegumento, son expansiones de este exoesqueleto a nivel del tergo, como les decía hoy, del meso y del metanoto, es decir, o meso y metatórax. Bien, en el protórax solamente teníamos patas, en el mesotórax tenemos el primer par de alas y el segundo par de patas, y en el metatórax teníamos el segundo par de alas y el tercer par de patas.
y adentro están recorridas por las nervaduras que veíamos. Se clasifica también en general a las alas en distintas regiones. Tenemos una región, generalmente la más grande es el remigio, que es la encargada o la que más participa en el vuelo. Las otras son más que nada repliegues, ¿sí? Pero hay toda una clasificación y una determinación de las alas que les permiten identificar géneros y especies según el grupo. Y también vamos a tener modificaciones en las alas. No siempre el ala es activa para volar, ¿sí? A veces el ala se modifica, como en el caso de los coleópteros o de los escarabajos. El primer par de alas se suele modificar, es muy rígido, duro, y no va a cumplir una función de vuelo, sino que una función de protección. Se denominan élitros, a estas alas bien rígidas y firmes. El segundo par sí se mantiene membranosa. Generalmente los coleópteros tienen vuelos cortos, pero tienen, y lo hacen gracias a que abren sus alas protectoras o élitros de protección y despliegan las alas membranosas, que son las alas por defecto voladoras. O a veces podemos tener hemiélitros, como en el caso de las chinches, donde la mitad está endurecida y la otra mitad se sigue manteniendo membranosa. Se da siempre en el primer par de alas de las chinches. El segundo par también se mantiene como membranosa porque estos la despliegan y vuelan. El ala membranosa, propiamente dicha, bien característica, por ejemplo, de las libélulas, ¿sí? Es el ala de vuelo por defecto, es la mejor ala para volar, por decirlo de alguna forma, que también el ala membranosa es la que tienen las mariposas. Lo que pasa que, ¿cuál es la diferencia? Que en las mariposas, igual que los mosquitos, presentan en su ala una serie de escamas, que son las que le dan esta coloración, ¿sí? Por eso cuando uno agarra una mariposa y la suelta, o cuando aplasta el mosquito con la mano, le queda como tatuado el mosquito. No es más ni nada menos que las pequeñas escamitas de las alas que se desprenden por completo, ¿sí? Son alas membranosas, pero con escamas, también muy activas en el vuelo. En algunos casos también puede ocurrir que haya modificaciones para el vuelo. En el caso de los dípteros, que son las moscas, los mosquitos, vamos a ver que tenemos solamente visible un par de alas, que es el primer par, y el segundo par de alas se modifica, fíjense, en una pequeña estructura que se llaman halterios o balancines, que le permiten la estabilidad en el aire a estos individuos, ¿sí? Fíjense, muy modificada el ala, esto que ven ustedes acá también se las observa, ¿sí? Es como que parece que tiene un solo par de alas, pero es simplemente porque hay una reducción o una modificación del segundo par de alas. Y en mantodeos y en los ortópteros, que son las langostas, vamos a tener un par de alas particular que se llama tegmina. Son un intermedio entre un membranoso, pero son un poco más rígidos, un poco más firmes, pero no tanto como un élite, ¿sí? Se llaman tegminas y generalmente se imprime mucha coloración en estas alas. Bien, y lo último, teníamos la cabeza, el tórax y el abdomen. El abdomen cumple una función netamente reproductiva. Todavía es bastante evidenciable la segmentación, y más aún se lo ve en los estadios larvales, y los únicos apéndices que le quedan visibles son las modificaciones de algunos de ellos, los cuales generalmente son internos y solamente se vierten en el momento de la reproducción porque están relacionados con la oviposición y de la hembra o la genitalia masculina, ¿sí? Que van a ver después con mucho más detalle. Y esto es todo por hoy. Ahí estoy leyendo, ahí volví acá al chat. Sí, las larvas pueden tener patas, no tener patas o hasta 3 pares. Sí, generalmente lo que pasa en los estadios larvales es que tienen 3 pares de patas verdaderas, que son las que después de que vuelvan a mudar van a convertirse en las patas definitivas, pero muchas veces, como los lepidópteros, que son las mariposas, o en los himenópteros, que son las larvas de los hormigas, o de los coleópteros, que son los escarabajos, pueden tener patas, se llaman pseudopatas o patas accesorias.
pero no son las patas definitivas que después va a tener, ¿sí? Son patas, pseudopatas se llaman. Protección nomás, no cumplen otra función que protección las escamas de las mariposas y los mosquitos. Voy contestando preguntas. De nada. ¿Alguna otra duda? No vamos a dar hoy, chicos, aclaro algo sobre el cronograma. No les quise dar hoy los fosforados porque es mucho nombre, mucha carga, muchas cosas. Ya de por sí artrópodo es bastante largo, logré no sé cómo recortarlo para por lo menos llegar a ver las estructuras generales. No les voy a dar los fosforados hoy, lo van a dar junto con equinodermos la próxima clase, ¿sí? Muchos años los dábamos con los equinodermos, incluso hay una relación bastante importante con los equinodermos de los fosforados, así que los van a dar con el profe Coronel en la próxima clase de equinodermos. Voy a revisar ahora con los profes, me voy a juntar a hablar con ellos, porque veo que hay un error en el cronograma. El práctico de equinodermos aparece después del segundo parcial, así que medio imposible. Voy a ver cómo solucionamos ese problema, ¿sí? Hoy a las 2 tienen práctico de anélidos, ¿bien? ¿Alguna otra duda, consulta o algo?